Y momento, unas buenas horas para charlar con Esther Monzón, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy bien, fenomenal. ¿Y tú? Bien, encantado de ver a Esther después de tanto tiempo, ¿no? La consejera y también, bueno, pues poder hablar un poco de un área que entiendo que, como decía, pues bastante sensible, ¿no? Y un área también en la que todos los días hay que pues estar pues muy pendiente, ¿no? De todas las novedades que existen y supongo que ahora que llegan los meses de calor, muy también preparados, ¿no? En el área sanitaria para ver de qué manera podemos combatir algo que se va a convertir en un tema muy frecuente, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que ya estamos viendo el cambio climático, ya está aquí con nosotros y desde el Servicio Canario de la Salud se ponen en marcha todos los protocolos, se activan los protocolos pues, de deshidratación, sobre todo de personas mayores y de la población más sensible, que en este caso son personas mayores y los niños y los menores. También en educación se ha sacado un protocolo para los días de mucho calor y bueno, y básicamente, pues no estar expuesto al sol en las horas fuertes del día, tomar muchos líquidos y bueno, mantenerse en zonas frescas en la medida de lo posible, ¿no? O sea, no tiene mayor ciencia, pero sí es importante avisar a la población que no es una broma, que realmente hay consecuencias bastante difíciles con respecto al calor y que tenemos que tenerlo en cuenta y aplicar los procedimientos tal cual nos indican los sanitarios. Sí, porque además tenemos aviso, ¿no? Por parte de Salud Pública del Gobierno de Canarias de que Canarias es la región donde más rayos ultravioleta o más fuertes son, ¿no? De todo el país. O sea que también tenemos que tener mucho cuidado, incluso bueno, cuando salimos a pasear a la calle, no solo los días de playa. Sí, efectivamente. O sea, antes me refería al calor per se, pero por supuesto también la incidencia de los rayos ultravioletas y como consecuencia, pues son factores de riesgo grandísimos para el cáncer de piel, que bueno, es un cáncer que en Canarias se da con bastante frecuencia debido, lógicamente, a la exposición solar que tenemos durante todo el año. Pues también hay que tener mucho cuidado y usar protección siempre que estemos expuestos al sol, incluso como tú bien decías, pues para caminar por la calle, porque recibimos sol, que es una maravilla, pero también tiene sus consecuencias negativas. Bueno, hablando de temas también importantes, ¿no? Y de cara a este verano, en los meses de verano, pues mucho personal también de los diferentes centros hospitalarios de Canarias coge vacaciones. El sindicato SATSE ha avisado que también vamos a ver 70 camas menos en este verano. ¿Es cierto? No, en principio nosotros no tenemos pensado cerrar ninguna cama, salvo las que se tengan que cerrar para hacer mantenimiento de las instalaciones, que siempre se aprovecha el verano pues para reparar determinadas habitaciones, zonas y bueno, y esas camas pues lógicamente se deberán cerrar en tanto en cuanto esté el servicio de mantenimiento por la zona, pero desde luego no por falta de médicos. Y sí que es verdad que nosotros hemos aumentado el presupuesto para suplir, para poner personal sustituto durante las vacaciones de verano en unos 7 millones de euros, asciende en total a unos 75 millones de euros. O sea que la previsión, siempre y cuando hayan sanitarios que se puedan, para poder sustituir, desde luego, no es cerrar ninguna cama ni ningún servicio. Entonces, si hay 70 camas hospitalarias menos, este dato tiene detrás solo mantenimiento, no tiene nada que ver con que haya personal que se No, vaya de vacaciones ni nada parecido, o esas camas no se van a cerrar. no, en principio, yo no sé de dónde se han sacado el número de 70 camas, básicamente. No será, desde luego, nunca por falta de asistencia sanitaria, sino para mantenimiento de las instalaciones, que es importante que se mantengan y siempre utilizamos los meses de verano para poder, bueno, pues poder pintar y arreglar el espacio donde después los pacientes van a estar a lo largo del año. Y durante los meses de verano se vive con igual intensidad, digamos, pues la gran afluencia, ¿no? Que tienen los recintos hospitalarios de Canarias. Cierto es que a lo mejor pues mucha gente se va de vacaciones, pero seguimos viendo que somos récord en llegada de turistas y entiendo que también algunos turistas muchas veces pues acaban, ¿no? En los centros hospitalarios si algunos no tienen, pues no sé, ningún recurso privado sanitario. Sí, realmente en Canarias el turismo está a lo largo de todo el año y es más, los meses de invierno
son más, bueno, pues hay más incidencia de turistas. Cierto es que el número de turistas que acuden a los centros sanitarios no es muy significativo y por tanto, además se le factura al país de origen de la persona extranjera, pues la factura del servicio de urgencias, porque ellos tienen derecho a asistir, lógicamente, a las urgencias hospitalarias y de centro de salud. Por lo tanto, en verano no se ve más actividad que durante el invierno. En ese caso, la llegada de turistas del verano no supone un incremento en la actividad sanitaria en absoluto. Bueno, hace una semana abrimos, consejera, un brote de meningitis en Canarias. ¿Está controlado ya? No sé si también en sesión parlamentaria le van a preguntar al respecto. Sí, justamente hoy tengo una pregunta en el Parlamento bueno, pues justamente que me hace el grupo del Partido Popular para hablar sobre este brote de meningitis. Hubo dos casos, uno en un mes y al mes siguiente otro caso, que han, desde luego, bueno, pues han superado la meningitis favorablemente y se puso en marcha el procedimiento, el protocolo que hay para estos casos, que ha funcionado perfectamente bien. Se vacunaron de meningitis y también de refuerzo de meningitis, porque también había gente ya vacunada y que es bueno siempre poner un refuerzo. Se vacunaron aproximadamente 700 personas en aquel fin de semana y días más tarde se volvió a vacunar a otras 30 personas, por lo que el 90% de las personas que tuvieron contacto, llámese la comunidad escolar, los niños, lógicamente, y los familiares, están perfectamente cubiertos y está muy, muy controlado el brote y no ha vuelto a pasar nada más. Aún así, seguimos en vigilancia epidemiológica porque es así como lo establece el procedimiento, pero desde luego el protocolo funciona perfectamente bien y desde aquí agradecer al personal sanitario y también a la población por su implicación y su seriedad a la hora de acudir a la vacunación. Entonces, en este caso podemos decir que aunque esté bajo vigilancia, se puede dar por cerrado este caso, este brote. Bueno, nosotros no cerramos, por protocolo no lo podemos cerrar sobre Mm. la marcha, pero desde luego sí que podemos decir que está absolutamente controlado. Bueno, buena noticia, también hay que decirlo, pero claro, también mirando de reojo, ¿no? Hablando de brotes y hablando también de epidemias y de pandemias, en este caso en su momento como la que vivimos con el coronavirus, que también se está notando ese incremento de contagios en Canarias. Lo han destacado pues algunos sanitarios, farmacias, ¿no? Que encuentran que aunque viene con menos fuerza, sí es cierto que se están multiplicando los contagios. No ha habido ningún incremento, entiendo, en los recintos hospitalarios de personas que necesiten asistencia. Efectivamente, hubo, bueno, pues un piquito de COVID en semanas anteriores, que efectivamente se ha visto que se ha incrementado lo que son las consultas, pero no las hospitalizaciones, porque pues gracias a que estamos inmunizados por todas las vacunas que hemos ido recibiendo a lo largo de estos años, pues la sintomatología no requiere en la mayoría de los casos de un ingreso. Por lo tanto, aproximadamente el 1% de la población que ahora mismo se contagia con COVID es bueno, pues la que tiene necesidad de un ingreso hospitalario, pero sin ningún tipo de incidencia al respecto de la ocupación de cama. Con lo cual, también esta Con lo parte, de cual, todo momento, controlado. efectivamente, bueno. Pero sí parece que también donde hay un problema grave, y ahora también hablaremos de la parte positiva de todo lo que se está haciendo en sanidad, es en las agresiones al personal sanitario. ¿Qué está ocurriendo para ver que Canarias pues se dispararon un 45%, que es uno de los lugares donde también parece que más agresiones a personal sanitario hay? ¿Qué está pasando aquí para que esto ocurra? Bueno, realmente no te sabría decir qué está pasando en la población. Lo que sí que es verdad que nosotros pues tenemos convenios con el Colegio de Abogados pues justamente para la defensa en casos de que llegue a judicializarse los casos de agresión, y tenemos también programas de formación, seguridad en los centros de salud, porque sobre todo se dan en los centros de atención primaria, y bueno, y ponemos todas las herramientas que están en nuestra mano para poder evitar que esto sea así. Con respecto a la población, pues bueno, pues
pues sí, pues realmente efectivamente hemos visto ese incremento de agresividad. La mayoría es una agresividad verbal, pero desde luego desde aquí pedir a la población que tengan calma, que entiendan que el personal sanitario lo hace lo mejor que puede, que hay mucha gente y que, bueno, porque tenemos que ir atendiendo a las personas, porque lo que sí que está asegurado es la calidad de la atención que prestamos, pero muchas veces no la rapidez por el número de personas que acuden a los centros sanitarios en muchos casos. Como alternativa a esa agresión verbal, psicológica o en algunos casos física también que sufren estos profesionales, ¿qué alternativa le da a esa persona que se encuentra en un momento de máxima tensión y la toma con quien no debe? Que vaya a un buzón de sugerencias, que vaya a realizar una queja al mostrador de donde pueda realizar la queja y que sean instancias superiores quienes se encarguen de esto y no tengan que ser los profesionales quienes lo sufran. Claro, es que los profesionales no son responsables muchas veces de las esperas, porque son las esperas muchas veces las que crean esa situación de estrés en el paciente que termina pues en una agresión tanto verbal como física. Por lo tanto, tomar conciencia de que no es el personal el que tiene la culpa ni la responsabilidad de eso, y desde luego hay buzones, como bien tú dices, y también, lógicamente, presentar una queja por escrito que me llegan todas a mí directamente para poder intentar solventar en la medida de lo posible pues el problema que se haya encontrado el usuario. Pero vuelvo a pedir calma y paciencia muchas veces porque tenemos que contribuir todos a tener una sociedad más sana emocionalmente, y esto es parte de la salud emocional, ¿no? El poder controlar las emociones, el poder controlar la ira y la frustración que te produce muchas veces el no poder ser atendido en cuando tú quieres o como tú quieres, ¿no? Porque eso también es otro de los aspectos, ¿no? Que entiendo que a muchos les solivianta, ¿no? El ver que a lo mejor llevan 5 horas en un centro y que no son atendidos, ¿no? ¿Por qué ocurre esto y de qué manera lo puede explicar la consejera para que quien está al otro lado pues vea que a lo mejor, vamos, que no se hace porque uno quiera, sino porque son las circunstancias? En los servicios de urgencias, cuando alguien no pide hora bueno, para asistir a tanto a su médico de familia como a unas urgencias hospitalarias, siempre se atienden en primera instancia los casos de vida o muerte, los casos urgentes. Y por lo tanto, tú puedes llegar con algo que se valora en el triaje, que no es de urgencia. Si no hay nadie, lógicamente pasarás el primero. Pero si hay casos de urgencia, lo normal es que se atienda primero al que su vida corre peligro. Y por lo tanto van retrasando los casos que no son urgentes. Y yo entiendo que la población se desespere porque una espera con un malestar, cada uno tiene su enfermedad o cada uno tiene su malestar y lo vive de manera individual. Pero tenemos que pensar también en conjunto, de manera comunitaria, y saber que si esos profesionales no te están atendiendo es porque están atendiendo a alguien que realmente necesita una atención urgente e inmediata. Y desde luego desde el Servicio Canario de la Salud ofrecemos esa atención de calidad al 100%, o sea, nadie deja de ser atendido en los servicios de urgencia. Ahora bien, si no es urgente, y hay otros casos urgentes, si no los hubieran se la atendería sobre la marcha, pero si hay otros casos urgentes, tenemos que ser conscientes de que primero deben pasar las personas en las que su vida pues corre peligro. Yo no es por justificar lo que dice Esther Monzón, pero muchas veces uno piensa y saber, una persona que por vocación se dedica a esto y que si falla un compañero se queda más horas y que si de repente alguien se pone malo dentro de la plantilla se queda más horas o espera a que venga un compañero que está en un atasco porque realmente no puede dejar una plaza sin cubrir, no creo que quiera en ningún momento fastidiar a un paciente, ¿no? En este caso son personas que tienen una vocación que yo creo que en otras profesiones no se ve. Desde luego, el personal sanitario del Servicio Canario de la Salud son un ejemplo de vocación y de saber estar. Fíjate lo que tú comentabas, ¿no? Si alguien no llega, si alguien llega tarde, ellos no pueden moverse de su puesto de trabajo y se quedan y están absolutamente acostumbrados y cuentan con ello. No es un horario de oficina en donde apagas el ordenador y te marchas. Puede haber cualquier incidencia y ellos saben, lo tienen intrínseco en su profesión, que deben permanecer más tiempo en el servicio porque su prioridad fundamental es atender al paciente. Por lo tanto, yo creo que eso es un personal que merece el respeto, la comprensión, la empatía de ese paciente que llega desesperado y que tienen que entender que a lo mejor esa persona lleva 14 horas en una guardia o que simplemente está doblando porque su compañero no vino y no lo tenía ni siquiera previsto y tiene que anular sus planes de vida para poder estar ahí atendiendo a los pacientes. Por lo que les pido a la población
además de disculpas en muchos casos, porque también cometemos errores y también hay fallos humanos, no somos perfectos, pero sí que además de pedirle disculpas, también le pido esa empatía que tuvimos en el momento del COVID, donde salíamos a aplaudirle y ahora debemos hacer lo mismo. Bueno, para no quitarle mucho más tiempo, que ya, si no me equivoco, está en la entrada al Parlamento, por lo que puedo intuir, efectivamente, aunque bueno, la sesión, si no me equivoco, empieza a las 10:30, pero hay que preparar cosas. Eh, claro, viendo que son personas que hacen turnos de 12, 14 horas, ¿no es más sencillo a lo mejor tener un turno normal de 6, 7 horas, que haya más profesionales y que esto permita pues que haya más rotación, que haya más sanitarios que reduzcan también a lo mejor esa espera y que incluso en atención primaria, que algunos se quejan, dicen, oye, es que yo pido hora y me dan para 2 semanas. No puede haber más personal en sanidad, que siempre vemos que es una de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que queremos, queremos y no se cumple. Efectivamente tienes razón, José Luis. Lo ideal sería tener más personal sanitario, pero hay una situación en España y en Europa de falta de personal sanitario, sobre todo lo que se refiere a médicos, y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Desde luego, lo ideal sería efectivamente contar con más médicos de familia y especialistas para que puedan venir a prestar sus servicios a Canarias. Piensa que, por ejemplo, en atención primaria somos de las pocas comunidades de España que hemos ocupado el 100% de nuestras plazas MIR, debido a que tenemos unas unidades de docencia con muchísima calidad, con reconocimientos a nivel nacional de la calidad de la formación que se da y hemos podido ocupar el 100% de las plazas MIR. Hacemos todos nuestros esfuerzos por poder contratar a todos los MIR, los PIR, los EIR que van saliendo de su formación de residente, pero aún así no hay personal suficiente para poder tener esas guardias más cortas. Desde luego yo estoy absolutamente a favor, hay un movimiento a nivel del ministerio en donde lógicamente Canarias siempre vota a favor de tener guardias más cortas porque entendemos que el personal sanitario son personas bueno, y se cansan y es además un trabajo que no es un trabajo de oficina relativamente fácil, sino es un trabajo de tensión constante, sobre todo cuando estás en los servicios de urgencia y entendemos que necesitan ese descanso por ellos y por ende para poder prestar también un servicio pues de calidad asistencial que es a donde tenemos y a donde vamos, ¿no? Hacia donde tendemos a ir. Entonces, Pero las circunstancias se nos imponen, ¿no? entonces entiendo, por lo que ha dicho Esther Monzón, que no hay más médicos o sanitarios porque no hay profesionales que ocupen esas plazas. Efectivamente. Las plazas están todas cubiertas, nosotros tenemos todas las plazas cubiertas, pero para poder hacer guardias más cortas necesitaríamos más profesionales para que ellos puedan descansar, por así decirlo. Y ahí es donde vemos la dificultad para poder, porque tú piensas que esto no es un ahorro económico que tiene el Servicio Canario de la Salud, es decir, si alguien hace una guardia de 7 horas y viene alguien que hace otra guardia de 7 horas, al final se están pagando 14 horas de guardia, que el coste es el mismo para una o para dos personas. Y por lo tanto no es cuestión de un ahorro económico, sino es cuestión de muchas veces de falta de profesionales. Bueno, como decía, para ir acabando, también hay buenas noticias. Vemos, por ejemplo, avances en diferentes centros de salud. Guanarteme, 11 millones de mejoras. El de Corralejo, si no me equivoco, también comenzarán las obras en 2025. Eh, Algo entiendo que también le molesta un poco a la consejera, ¿no? Siempre hablamos de lo malo, ¿no? En áreas tan importantes como sanidad, pero la parte buena se va eclipsando y líderes en trasplante, grandes profesionales que despuntan, ¿no? Y que parece que siempre se quedan en un segundo plano por noticias que a lo mejor no son tan malas, pero que siempre lo malo vende. Sí, yo creo que efectivamente ese amarillismo muchas veces de que vende, ¿no? A la gente muchas veces le gusta los dramas bueno, y las malas noticias, pero francamente sanidad, independientemente de que seguimos siendo imperfectos, como te comentaba antes, hemos adelantado y hemos avanzado en lista de espera un 7,26% menos de pacientes en lista de espera en el último corte que se hizo. Tendremos un nuevo corte ahora en junio donde la previsión es seguir bajando ese porcentaje de personas en lista de espera. También hemos creado, bueno, hemos hecho, como bien tú decías, el trasplante de pulmón, que fue un hito y ya somos independientes con respecto al trasplante de órganos sólidos en Canarias y podemos decir que ya no tenemos que trasladarnos a Península para cualquier trasplante de órganos sólidos. Tenemos el IFU, que es una nueva técnica para poder controlar los movimientos involuntarios de muchos pacientes, sobre todo pacientes que tienen Parkinson. Hemos puesto en marcha unidades de hemodinámicas en Lanzarote, en Fuerteventura. Hemos
hemos abierto el búnker de radioterapia oncológica en Lanzarote, hemos abierto la unidad de atención temprana también en Lanzarote, hemos puesto o sea, hay muchísimas cosas que se han puesto en marcha y ahora, dentro de muy poquito, aprobamos en Consejo de Gobierno la semana pasada la licitación para el ciclotrón y la protonterapia que se van a poner tanto en el Hospital Universitario de Tenerife como en el Hospital Doctor Negrín aquí en Gran Canaria. Y yo creo que es una buena noticia ser independiente de los isótopos y no tener que depender de Madrid para poder tener estas pruebas que son tan importantes para el diagnóstico de pacientes con enfermedades como el cáncer o enfermedades cardiológicas importantes. O sea, hay un montón de situaciones, de proyectos que hemos puesto en marcha que son dignas realmente de presumir de ellas y de sentirnos orgullosos y tranquilos de saber que la sanidad canaria está a la altura de cualquier sanidad de cualquier país europeo, desde luego. Sí, sin duda, sin duda. La verdad que siempre hay que, bueno, que también abordar las noticias positivas, porque si no, siempre nos vamos a quedar en lo malo. Pero también hay que decir que yo no sé si por lo menos en este primer año se ha notado un cambio de tendencia. Ya no se habla tanto de la sanidad, de saturación o de otras noticias como en etapas anteriores. No sé si yo estoy equivocado, pero por lo menos la percepción es esa. Sí, efectivamente, yo creo que como efectivamente estamos mejorando las cifras de lista de espera, hemos abierto muchísimos servicios, como te comentaba antes, hemos dejado de ser noticia, que es una pena, porque podríamos ser noticia para las cosas buenas. Yo creo que a la población hay que calmarlos y Sí. decirle que si efectivamente tenemos algún problema de acceso y no somos tan rápidos como quisiésemos a la hora de acceder a la sanidad pública, una vez dentro, la sanidad es una sanidad de absoluta calidad y por lo tanto desde aquí transmitir a la población calma y sobre todo ese sentimiento de orgullo, ¿no? De sentirse canario y que los canarios hacemos las cosas muy bien. Bueno, pues terminamos el tiempo medio de espera, 147 días para operaciones en Canarias. Se va a bajar, dijo, en junio. Sí, daremos la noticia dentro de poco, el corte es ahora el 30 de junio y la previsión es seguir bajando en días de espera. No puedo adelantar la noticia, pero se verá un cambio, se verá un cambio importante. La tendencia, desde luego, va a seguir a la baja, en el descenso, que es lo importante, y tenemos todavía 3 años por delante para seguir mejorando esa cifra. Sin duda. Bueno, pues Esther Monzón, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, gracias por habernos atendido. Y como De experta en nada. salud mental también, como profesional que es, ¿qué consejo nos da o qué consejo le da a la población para tener una mejor salud mental, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos? Pues mira, en relación a lo que estuvimos hablando antes, la calma. Yo creo que el poder canalizar toda la ira y la frustración, aprender a hacerlo y sentir esa calma dentro, ese equilibrio, es lo que al final nos mantiene en paz con la vida, que para mí es el secreto de la felicidad. Y por lo tanto, pues yo creo que está todo muy, lo vemos en política, lo vemos en el Parlamento Europeo, en el Parlamento del Estado, ¿no? En el Congreso de los Diputados. Y yo creo que también se ve en la población esa semilla de ira y de frustración que tenemos que ir pensando en canalizar toda esa frustración para llegar a un estado de paz mental, que es lo que al final nos va a llevar a la felicidad, entre comillas. Está claro. Esther Monzón, gracias por habernos acompañado, muchísima suerte y cuando quiera pues tiene las puertas abiertas también en streaming, en este canal, con una alternativa también de comunicación para dar a conocer todos los avances que se dan, aparte de algunas noticias malas, pero también las cosas buenas que ocurren en sanidad. Muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a ti, José Luis. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego.